Nuestro texto y le pedimos a nuestro Señor que nos ayude. Esto es algo que se espera que nosotros estemos viviendo y evidentemente al leerlo nos vamos a dar cuenta que probablemente no sea como tan perfecto como se esperaría, pero vamos a buscar en nuestro Señor que Él es el quien es suficiente y quien es el que nos da la fuerza en cada acción de nuestra vida. Nos dice la palabra del Señor, nuestro texto de hoy: pero el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, dominio propio. Contra tales cosas no hay ley. Amado Dios, tu palabra, Señor, es suficiente. Señor, ayúdanos a amar lo que tú amas. Señor, ayúdanos a deleitarnos en lo que tú nos mandas a deleitarnos. Señor, no solamente porque tú lo mandas como una ley puesta por un policía universal, un policía cósmico, que está allí vigilando cada acción nuestra, sino realmente, Señor, porque nos conviene amar esto, porque es para el bienestar nuestro incluso, Señor, el amar estas cosas. Ayúdanos, Dios, a que procuremos, a que nuestro anhelo, nuestro asombro, Señor, sea por lo que tú, Dios, nos mandas a nosotros deleitarnos. Oh Dios, nosotros somos muy fáciles de irnos tras otras cosas, Señor, y por eso estamos aquí, Señor, rogándote que nos ayudes no solamente a ver la importancia, el valor, la bondad de esta enseñanza, Señor, de poder escudriñar tu palabra en este texto, sino realmente, Dios, de poder nosotros ir, Señor, a la obediencia, de poder, Señor, vivir lo que tú esperas que nosotros vivamos. Este texto nos va a hablar acerca de lo que somos y también de lo que debemos hacer, Señor, y ayúdanos que en las dos cosas podamos confiar en que Cristo es suficiente, que Cristo es mejor que nuestras obras, que Cristo es mejor que nuestra fe, que Cristo es mejor que en la confianza, en la fe que pongamos en cualquier otra cosa. Cristo es mejor, Cristo es suficiente. Señor, que la obra de Cristo incluso, Señor, es mejor y mayor que mis obras. Y aunque se espera de mí, Señor, un andar en rectitud, aunque me equivoque, aunque peque, aunque falle, Señor, Cristo es suficiente para perdonar mis pecados hoy, y si vivo mañana, también los de mañana. Bendito Dios, tú eres bueno, Señor, que nosotros podamos anhelar el vivir esta vida en el Espíritu y no satisfaciendo, Señor, las obras de nuestra carne. Te lo pedimos, oh Dios, en el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén. Amén. Mis hermanos, la Escritura la Escritura en toda su extensión siempre tiene esta idea de mostrarnos esta ilustración de fruto, de árbol, en cuanto a nosotros como cristianos. De hecho, hay una parábola, tal vez es una de las parábolas pocas que hay en el Antiguo Testamento. Isaías nos menciona esa parábola en el capítulo 5 de ese libro del profeta. Hay una parábola que se conoce como la parábola de la viña, y la intención es comparar el Señor a una viña que Él había guardado, que Él la tiene allí plantada y demás. Y en el versículo 4 de ese capítulo 5 se nos dice: ¿qué más se puede hacer por mi viña? Es el Señor hablando acerca de su viña, que es Israel. ¿Qué más se puede hacer por mi viña que yo no haya hecho en ella? ¿Por qué cuando esperaba que produjera uvas buenas, produjo uvas silvestres? Aún desde el Antiguo Testamento nosotros nos encontramos que el Señor espera que los que son de Él den fruto. Den un fruto de acuerdo a lo que Él está sembrando o a lo que Él ha sembrado. No puede ser que un árbol que dice ser fruta de X cosa de algo de lo que no está llamado a ser. Nosotros no pudiéramos decir que somos del Señor y supongamos que los del Señor son árbol de mango, esperar que den una papaya. Si se tratara de eso, nosotros tenemos que dar el fruto que se espera que como árbol del Señor demos. Por eso Él aquí coloca: yo sembré en esta viña para que diera una uva, que me produjera y fuera un buen fruto, una buena uva, pero en cambio está produciendo uvas silvestres. Como vamos a ver más adelante, nosotros pudiéramos pensar que estamos dando fruto porque estamos haciendo algo que parece que evidencia ese fruto, y no pudiera ser del todo así. Otro ejemplo que encontramos en el Antiguo Testamento acerca del árbol que da un fruto es el Salmo 1. Apagado.
prendido? ¿No está prendido? Hola. Hola. Es el árbol que aparece en Salmo 1, ¿no? ¿Sí se acuerdan todos ese texto? ¿Alguno lo recuerda? Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni en silla de escarnecedores asentado, sino que en el Señor está su deleite, en su palabra medita de día y noche. ¿Con qué se compara ese hombre? Como un árbol plantado junto a corrientes, junto a un río, que da su fruto a su tiempo, que su hoja no cae, reverdece, siempre está prosperando ese árbol. Así luce el cristiano. Y pudiéramos comparar, utilizando esa ilustración, que el agua que lo alimenta no es otra sino el Espíritu Santo, que es como un río de agua viva que fluye constantemente en él y lo alimenta, y él está dando este fruto. No obstante, dice que el camino de los malos es como un árbol por allá, que eso no da fruta, que es como la hojarasca que se la lleva el viento. Nosotros, mis hermanos, somos llamados a este tipo de fruto. Se espera de nosotros que haya algo. De hecho, el Señor Jesús en Mateo capítulo 7, los versículos del 12 al 20, nos vamos a encontrar que el Señor nos dice, finalizando esa porción, que nosotros seremos conocidos por los frutos. Por sus frutos los conoceréis. Cuando habla acerca de los falsos maestros, de esos falsos profetas, de esos lobos disfrazados de oveja, que serían conocidos por el fruto que ellos dieran. Y nosotros también vamos a ser conocidos por nuestro fruto. Eso es lo que el mundo va a identificar. Juan 15:8 también nos va a hablar acerca de eso, cuando el Señor nos dice en el versículo 8, Él se está comparando con una vid verdadera, donde nosotros somos esos pámpanos, somos esos que dependen de esta vid que es el Señor. En el versículo 8 se nos dice, en esto es glorificado mi Padre. Recuerden que era la petición de oración de nuestro hermano Alejandro hace un instante, que esta enseñanza y todas podamos glorificar al Señor. Pero fíjense lo que nos dice el versículo 8 del capítulo 15, en esto es glorificado mi Padre, en que den mucho fruto y así prueben que son mis discípulos. La gente va a conocer que somos discípulos de Jesús, no porque tengamos una camisa que dice Jesucristo es suficiente, es por el fruto que demos. Tú y yo no tenemos la chance de hablar con todas las personas aquí cuando vamos saliendo. Oye, ven acá, te presento el evangelio. ¿No tienen la chance? ¿O sí la tenemos? ¿Cierto que no? Pero tu fruto sí puede ser evidenciado en lo que haces, en lo que dices, incluso en cómo nos vestimos. Hay una moda diferente que se encuentra en el día de hoy. Incluso nosotros, si decimos ser de Cristo, también hay un llamado a todo lo que somos, todo lo que representa, todo lo que es mi vida. Cuando nosotros nos preguntan por qué hacemos lo que hacemos, debería ser porque busco glorificar al Señor y no quiero que haya nada que impida que la gente pueda glorificarlo. Así que procuro, si es necesario, como una vez un hermano dijo, si es necesario que yo no vaya a la playa para que mis ojos no estén viendo y estén como allí muy luchando con la lujuria por tanta mujer usando estos atuendos del traje de baño, ¿no? Prefiero no ir a la playa, no me voy a morir sin bañarme en la playa, decía esa persona. Y a veces tenemos que tomar esas decisiones porque se espera de nosotros un andar. Mis hermanos, cuando Pablo va a hablar del fruto del Espíritu, él previamente habla de unas obras, que son las obras de la carne. Y nótese la diferencia que el autor emplea. Obras, que es algo que tú haces, es algo que tú puedes realizar, es algo que incluso no necesitas mucho tiempo, tú puedes hacer cualquier cosa. Por ejemplo, yo pudiera tomar esta botella o este termo y regar el agua y fue una obra malvada, o sea, regué el agua, mojé el piso. Pero para que un árbol dé un fruto, ¿cuánto se necesita? Se necesita una semilla que fue plantada, ese árbol creciera, germinar, alimentar la raíz, echarle lo que tienes que echarle para que empiece algún momento a florecer y en un momento determinado de un fruto. O sea que se requiere de algo que día a día se va alimentando ese árbol. No obstante, las obras, por eso dice Pablo en Gálatas capítulo 5, que son cosas que no son de acuerdo a lo que el Señor espera en nosotros. ¿Cuáles son esas obras? Él dice, ahora bien, las obras de la carne, versículo 19 del Gálatas 5, son evidentes, las cuales son inmoralidad, impureza, sensualidad, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, enojos, rivalidades, disensiones, herejías, envidias, borracheras, orgías y cosas semejantes, contra las cuales les advierto, como ya se los he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de los cielos, el reino de Dios.
Mis hermanos, aparece la inmoralidad sexual, aparece la impureza sexual, pero también aparece el celo y el enojo. Y también aparece la envidia y la borrachera, los pleitos y las enemistades. Porque a veces tenemos a ver como ciertos pecados, como que esos son los terribles. El celo también. La mentira, que tal vez acá no se ve tan claramente, pero en otras porciones como en Romanos sí se nos muestra. Son pecados y son obras de la carne. No obstante, nosotros nos encontramos por el otro lado que se nos habla de el fruto en singular, uno solo, como decía ahorita nuestro hermano Alejandro, uno solo. No son los frutos, es el fruto. El apóstol Pablo habla de un solo fruto, no de varios. Y debemos tener claridad en esto para no confundir ni tener la noción de que podríamos fructificar de manera individual en cada una de estas virtudes. Es decir, yo soy más amoroso pero menos paciente. No hay tal cosa. Si tú dices que eres menos paciente, porque también eres menos amoroso. O sea, no es el mismo fruto que se evidencia, que tiene esas virtudes. Voy a representarlo y recuerden que toda ilustración muchas veces se queda corta, pero pudiéramos imaginarlo que el fruto del Espíritu es como una mandarina, ¿sí? Para imaginarnos como una mandarina, usted encuentra una mandarina, la abre y usted encuentra que dentro del gajo que está interno le falta una, usted la encuentra que está toda juntica, toda completica, ¿cierto que sí? ¿Cuántas tienen? Bueno, varían, cada una tiene diferentes números de gajitos, de pieza individual de mandarina, pero es un solo fruto. Te compra una mandarina, es una mandarina, esta es la fruta, pero cuando la abre tiene internamente distintas piezas de ese fruto, distintas porciones de ese gajo. Bueno, imaginémonos que este fruto es como eso, es un solo fruto, pero que tiene amor, se caracteriza porque dentro de sus virtudes es amor, gozo, paz, paciencia. Eso es lo que queremos decir, es un mismo fruto del Espíritu Santo y se espera que nosotros lo estemos viviendo. El Espíritu Santo no da su fruto dividido, aislado, separado o fragmentado. El fruto es uno solo con 9 diferentes virtudes. Es un solo fruto con 9 diferentes virtudes y como creyentes debemos dar evidencia de manera integral en cada virtud porque cada una de ellas conforma el fruto. Así que no podemos simplemente decir, a mí me cuesta ser paciente y por ende no lo soy y yo soy más amoroso, porque realmente estaríamos en una inconsistencia. No es posible que de una fruta usted encuentre que una pieza de la mandarina, ay, esta me supo dulce y la otra ácida. Si está ácida, están ácidas todas, a menos que cojas otra mandarina y esa sí te salió dulce, pero si no te tocó ácida toda, o si no te tocó dulce toda, pero no hay chance. No hay chance porque se alimentaron del mismo árbol, fue la misma savia que la fue alimentando y se produjo de la misma manera. Así que tengamos en cuenta esto. Quisiera dar una breve descripción de lo que significa este asunto del fruto y todavía estoy en la parte antes de llegar a esta virtud en particular que estudiaremos el día de hoy, que es el amor. Como una breve descripción, mis hermanos, solamente pues decir que normalmente se han dividido el fruto del Espíritu, sus virtudes se han dividido en 3 grupos. El primer grupo incluye el amor, el gozo y la paz. Viene en orden, amor, gozo, paz. Se tiene relación principalmente con Dios. Un segundo grupo son las virtudes que continúan, que es la paciencia, la benignidad y la bondad, y que poseen relación con nuestro prójimo. Y por último, un tercer grupo que contiene la fe, la mansedumbre y la templanza, y estas están relacionadas con nosotros mismos. La primera hacia Dios, la segunda hacia los semejantes, hacia el prójimo, y la tercera, como por ejemplo la fe, la mansedumbre y la templanza, o el dominio propio, con nosotros y nuestra lucha con el pecado, con las tentaciones que encontramos en el mundo. Podemos resumir entonces hasta aquí, mis hermanos, que el fruto del Espíritu no es otra cosa sino la evidencia de la transformación de la vida de un creyente. ¿Qué es el fruto? Pudiéramos decir entonces que es la evidencia de una vida transformada por el Espíritu Santo. ¿Cómo sabemos si alguien es un creyente? Por sus frutos. No tenemos otra manera de darnos cuenta. Si una persona nos dice, yo he sido amargado toda mi vida y así me voy a quedar hasta que el Señor vuelva, entonces hay una inconsistencia, porque se supone que el gozo debería ser una muestra de una persona que tiene una vida
que ha sido transformada por el Espíritu. Los que son de Cristo se notan, se da cuenta, es evidente que es del Señor. No necesariamente, vuelvo y repito, tiene que ver con una forma de vestir necesariamente, pero sí la afecta. No necesariamente tiene que ver con una palabra que diga siempre aleluya, gloria a Dios, pero se nota en lo que hablas. No necesariamente tiene que ser que mi pensamiento todo el día es Salmo 1 que dice, Salmo 2, Salmo 3, pero tu pensamiento sí es afectado por la palabra. No necesariamente tiene que ser que lo que yo vea solamente sean películas cristianas, pero lo que veo son contenidos que no tienen nada que afectar a mi fe. Son contenidos que procuran glorificar al Señor. Eso es lo que hacemos nosotros como creyentes, como cristianos. Y hoy que hacíamos énfasis en algo que una vez hemos dicho, le hacía ver un hermano, es que esto, mis hermanos, es lo que se espera de un creyente. Y la palabra deberíamos decirlo así, un creyente y un no creyente. Creo que colocarle ese adjetivo de que si es creyente verdadero o creyente falso no existe, es ilógico, porque un creyente cree. Y el que no cree es un no creyente, no un creyente falso. Así que hacer ese énfasis en que un creyente verdadero creo que no es como tan útil. Deberíamos más bien decirnos, ¿es un creyente o no lo es? Y es lamentable cuando él piensa que es un creyente no siéndolo. Y también es lamentable cuando un creyente piensa que no lo es, porque no vive en la libertad y en el amor y en toda la bondad que el Señor nos ha dado. Así que solamente hay dos grupos y algunos que piensan que son uno o que son lo otro. Eso es lo que encontramos en cuanto a las Escrituras. Ahora, mis hermanos, esta primera evidencia o esta primera virtud del fruto del Espíritu que veremos en la noche de hoy es el amor. El amor. El fruto del Espíritu es amor, como se transmitió en las imágenes. Colocado a la cabeza del primer grupo, o más bien de todas las virtudes, está el amor, mis hermanos. Y el amor ha sido elevado no solamente en esta pequeña muestra de lo que es el fruto del Espíritu, sino que en muchos pasajes es mostrado el amor como preeminente por encima de todas las demás virtudes. El amor se nos coloca incluso en muchas ocasiones mencionándose solo como algo importantísimo, necesario, vital en la vida de un creyente. Y nos encontramos que no solamente Pablo es el que lo dice, sino otros autores. Sin embargo, no sé si Juan Camilo repartiste en algunos versículos, hermano. Ok, quisiera que pudiéramos ver cómo Pablo coloca el amor como preeminente. Claramente tenemos el texto de 1 Corintios 13, pero lo estaremos leyendo más adelante. Pero Efesios 5:2 nos habla acerca de ello. ¿Quién tiene Efesios 5:2? Evelyn. Y lleven una vida de amor, así como Cristo nos amó y se entregó por nosotros como ofrenda y sacrificio fragante para Dios. Ok, nos llama a vivir, a mostrar un amor, porque Cristo es nuestro ejemplo. Eso lo dice Pablo en Efesios y también en Colosenses 3, versículos 13 al 14. Colosenses 3, Wolfram. Soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros, si alguno tuviere queja contra otros, de la manera en que Cristo los perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. Ok, nos llama a vestirnos de amor, que es un vínculo, es algo que nos une a otro. Es el vínculo perfecto. Eso lo dice Pablo, pero también Juan lo hace. Primera de Juan, capítulo 13, versículo 14, nos lo dice. ¿Quién tiene primera de Juan? Alex. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece muerto. Ok, nos habla entonces de Juan acerca del amor, y en este caso el amor a otros, ¿no? También Juan lo hace allí en la primera carta, pero en el capítulo 4, versículo 8 al 9. Primera de Juan 4, 8 al 9. Juan Camilo. El que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. En esto se manifestó el amor de Dios en nosotros, en que Dios ha enviado su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por medio de Él. Ok, se espera que amemos, porque el que no ama, ¿qué nos dice el texto? No conoce a Dios. O sea que no es cualquier cosa el amar. No es cualquier cosa.
Y a veces nosotros decimos, yo a él no lo amo tanto. Es más, ponemos como tan debajo el amor que decimos, wow, ese restaurante yo lo amo. Esa hamburguesa yo la amo. ¿No han escuchado ustedes esa frase? Es muy millennial esa frase. Es muy de ahora. Un atributo que no es de algo, ahora lo decimos, lo amo. Amo mis patines, amo mi bicicleta, amamos cosas que realmente no es eso lo que debería ser el objeto de nuestro amor. Pero a las personas no las amamos tanto. Porque es que el PlayStation no me hace coger rabia. Porque es que la bicicleta a mí no se enoja contra mí, ¿cierto? Pero las personas como sí lo hacen, nos cuesta más amarla, pero nos está hablando de personas, de Dios primeramente, pero también de las personas, no de los objetos. Cuán difícil, o más bien nosotros cómo terminamos cambiando, llamando a una cosa mejor que a lo que Dios ha llamado a que realmente nosotros consideremos. Ahora, encontramos a Pablo que lo dice, coloca esta virtud del amor y menciona a ella. Tenemos a Juan, pero también tenemos a Pedro en 1 de Pedro 4, versículo 8. 1 de Pedro 4, 8. Y ante todo, tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Tened entre nosotros ferviente amor. Ahora le coloca un adjetivo tremendo al amor, ferviente, algo como que está hirviendo, que se gesta en nosotros. Ahora, mis hermanos, ¿por qué creen ustedes que estos autores divinos, que estos apóstoles, que los tres son apóstoles, le dan tanta relevancia al amor? ¿De dónde creen ustedes que ellos toman el ejemplo? ¿Del atributo de Dios? ¿De quién más? ¿Quién les enseñó a ellos? Cristo. De Cristo mismo nosotros encontramos que es el ejemplo, y él lo dice, Juan 13, versículo 1 y Juan 13, 34. Hermano Carlos. Dice así: antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Los amó. 34. 34. Voy. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Como yo los he amado, que se amen unos a otros. Y Juan 17, 26 también nos muestra lo que dice nuestro Señor Jesús. Y les he dado a conocer tu nombre y lo daré a conocer aún, para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos. El amor con que el Padre ha amado a Cristo, Él pide que ahora también ese amor sea para con los suyos. Mis hermanos, el amor es algo que debe ser evidente en nosotros los cristianos. Un cristiano que no ama es una incongruencia. Es imposible. Un cristiano que no ama no tiene justificación, porque por amor es que él ha sido llamado. Un cristiano debería ser de las personas de todo el mundo aquel que pueda amar más a otros y mejor, porque él entiende lo que significa verdaderamente el amor. Él ha sido salvado por amor. Nosotros encontramos, mis hermanos, Juan 3:16 que nos muestra eso. De tal manera, o sea, coloca el amor inmenso, de tal manera amó Dios al mundo que entregó a su Hijo unigénito para que todo aquel que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Nosotros somos aquellos que pudiéramos entender lo que significa amar. Sin embargo, mis hermanos, pudiéramos confundirnos en un mundo donde vivimos el amor de una manera tan superficial, pudiéramos confundirnos y olvidar a qué se refiere el Señor con esto del amor. Así que quisiera definir entonces el fruto, definiendo el fruto del Espíritu Santo, amor, ¿sí? Tener en cuenta esta virtud. ¿A qué nos referimos con esto? Y al decir de que en este mundo vivimos cosas superficiales acerca de lo que es el amor, hoy incluso cristianos celebran y ven como ejemplo de vida, como ejemplo magnánimo, por ejemplo, relaciones que se encuentran en las redes sociales. Coloco un ejemplo: Camilo y Eva Luna. Ay, un amor así, tan bonito, tan emocionante, él tan entregado a ella tan entregada a él, y ese es el top del amor. ¿Y dónde está la cruz? Ese es el verdadero símbolo del amor.
Pero como ya hemos escuchado tanto Juan 3:16, lo vemos como que, ya, necesito algo más actualizado. Entonces tomamos los ejemplos del mundo, cuando realmente nunca te van a mostrar en las redes sociales las peleas que tienen y las discusiones. No te van a mostrar cuando simplemente le fastidió algo que hizo la otra persona. Te van a mostrar todo lo bonito. Pero en cambio nuestro Señor nos conoció a nosotros sucios, inmundos en nuestros pecados, muertos, y así nos amó. Mis hermanos, esa es la verdadera definición que nosotros podemos encontrar en el amor, del amor. Aquí la palabra que se emplea es ágape para este amor, la palabra en griego. Y es un amor que proviene de Dios y que es un amor que es hacia Dios. Es un amor que es tan diferente a todos los demás porque es del Señor y es hacia el Señor. Él es quien nos los enseña y nosotros somos los que aprendemos de Él para también de manera recíproca poder expresarlo hacia Él. No es la clase de amor que el mundo propone. El amor que produce la naturaleza humana en este mundo caído se basa en la apariencia física o en los méritos de la persona amada. Si yo le muestro el amor y ella me responda a mi estímulo, entonces ya yo puedo saber que esa persona también me ama. Pero el Señor nos amó cuando nosotros no lo amábamos a Él. Y es diferente esa clase de amor, porque nos amó con amor profundo cuando nosotros lo despreciábamos. Es el amor del Señor que es diferente, nos muestra que Él no tiene en cuenta nuestros méritos, nuestros parámetros, la falta de méritos o la abundancia de méritos. El Señor no tiene eso, Él siempre busca, al contrario, el bien del otro, sin importar lo que le cueste. De tal manera amó Dios al mundo que dio su vida. Dio su vida. El amor de Dios es totalmente distinto al nuestro. Dios me ama simplemente porque Él decidió amarme. No hubo nada en mí para que yo pudiera colocar aquí en mi corazón un punto para que el Señor apuntara a mí y dijera: yo lo amo a Él, amo a Ángel. No, mis hermanos, nosotros somos los que nos enamoramos por las cualidades de la persona. Empezamos por lo físico y luego en lo que esa persona hace para ver si me complementa. No obstante, nuestro Señor, ¿qué pudiéramos nosotros tener en nosotros para poder ser el objeto de su amor? ¿Qué habría en nosotros para que pudiera ser considerado como que nosotros merecíamos ese amor? Algunos son tan osados, tan blasfemos incluso en decir: es que Dios nos aguantaba estar sin mí y por eso me mostró su amor. ¡Qué osadía! ¡Qué blasfemia! Rebajar al Señor al plano humano para colocarme yo encima de este Dios y decir: ven Dios, adórame, ámame. Cuando simplemente el Señor me amó porque sabe que yo no puedo estar sin Él. Soy yo el que lo necesito y por eso Él me muestra su amor, para que mostrándome su amor yo lo ame a Él. Si Él no me amara, mis hermanos, nosotros no pudiéramos amarlo. Nosotros amamos a Dios porque Él nos amó primero. Si no, nosotros no tuviéramos ninguna intención de hacerlo. El amor con el que Dios nos ha amado es completamente diferente. Dios nos amó, mis hermanos, no solamente cuando no teníamos ninguna cosa que pudiéramos hacer, es que estábamos muertos. Mis hermanos, perdóname la ilustración que voy a utilizar, pero cuando nosotros vemos un cadáver, y no te estoy hablando de un ser querido que fallezca, que tú lo veas en una tumba y tú digas: pero es mi ser familiar y yo lo he amado, y probablemente tengas un sentimiento por él. Te hablo de una persona que tú no conozcas y que esté muerta. Tú pudieras decir: amo ese muerto. El que diga eso, tú inmediatamente dices: tiene un problema como necrofílico, ¿no? Como que con estos temas de necrosis. No sería una persona totalmente normal. Nadie ve un cadáver y dice: qué hermosura, se está pudriendo. Es una ilustración fuerte, pero así estábamos nosotros espiritualmente, muertos, y Dios nos amó, estando nosotros muertos, cuando éramos menos deseables. El Señor nos amó, porque no tiene que ver nada con nosotros, sino con Él, que nos muestra ese amor. Mis hermanos, y al exaltar el amor del Señor, que nos ha mostrado para con nosotros, nos da al mismo tiempo el impulso y nos da también al mismo tiempo el propósito de saber que también debemos amar a otros de esa misma manera. Aun cuando una persona no pudiera merecer
tu amor según tu intención, esa persona no merece mi amor. Nosotros en el Evangelio encontramos que no mereciéndolo nosotros, el Señor nos amó, y eso debería impulsarnos a amar a aquellas personas que nos pudieran ser difíciles de amar. El amor de Dios es diferente al nuestro porque la mayoría de nosotros amamos por necesidad. Es decir, si esta persona me sirve, la amo. Ya no me sirve, ya no la quiero. ¿Por qué creen que existe tanto divorcio? Porque dicen, se acabó el amor, se apagó la llama. Como si el amor fuera algo para ser desechado, cuando encontramos en 1 Corintios que nos dice que el amor nunca se acaba, nunca se agota, nunca se termina. Dios me ama, mis hermanos, porque quiere dar y quiere compartir conmigo lo que Él es. No es que Dios me ama porque Él no se puede olvidar de mí. Un día me vio a mi bebé y dijo, wow, Ángel es increíble, no me puedo perder de este cuando sea grande. Imagínense, es una osadía, es un atrevimiento, es un insulto a la deidad. No obstante, mis hermanos, lo que sí podemos decir es que Dios nos ama porque quiere dar y quiere compartir conmigo lo que Él es. Quiere que nosotros lo conozcamos a Él y le amemos. El amor humano piensa en lo que el otro le puede dar. El amor de Dios, en cambio, en lo que su amor puede dar. Lo que Dios ya nos ha dado en Cristo. Juan 3:16, una vez más. C.S. Lewis, autor de las Crónicas de Narnia, intentando ilustrar el amor de Dios, dijo: si usted es abandonado por su cónyuge, a usted le va a doler porque usted ha perdido algo. Pero si usted abandona a Dios le duele también, pero no porque Él haya perdido algo, sino porque usted ha perdido algo. Y no es solamente algo, hemos perdido todo. Si nosotros renunciáramos al Señor, a Dios le dolería, no porque, como dice este autor, no porque simplemente nosotros nos perdimos, lo dejamos a Él, es porque Él sabe que lo que nosotros necesitamos realmente en nuestra vida es a Dios mismo. Separados de Él no podremos ser nada. En otras palabras, mis hermanos, nosotros amamos al otro e incluso a Dios porque tenemos algún provecho que obtener de eso. Pero Dios no nos ama porque Él obtiene algún provecho al hacerlo, sino porque yo tengo el mayor provecho que recibir de Él. Somos nosotros los objetos y los beneficiados por su gran amor. Y eso nos muestra a nosotros que si conocemos ese amor, debemos anunciarlo también al mundo. Nosotros amamos a Dios porque Él nos amó primero. Cuando estábamos muertos en delitos y pecados, cuando éramos escoria, cuando éramos inmundicia, el Señor nos salvó. Nos trajo de las tinieblas a su luz admirable por su amor, por su gracia. ¿Qué puedes ver tú en las tinieblas? Si pudiéramos pensar, Dios lo ve absolutamente todo, pero si pudiéramos nosotros pensar, y pongo tal vez un ejemplo que a mí me es muy útil y pudiera explicarlo para los que no lo vivieron, pero cuando yo jugaba fútbol, muchas veces me tocó ser el que elegía la línea, ¿no? Uno le llama así, ¿no? Como elegir equipo. Entonces me tocaba a mí con otro y uno escogía a los buenos. Uno siempre dejaba a los más malos de último. Uno siempre observa quién es el que tiene que estar en mi equipo. Y cuando nosotros observamos tanta gente talentosa en el mundo, diríamos, oye, si ese es cristiano, pero no se trata de lo que nosotros observamos. Se trata de lo que Dios observa. Y se trata realmente de la decisión de Dios por amor inmerecido, por un amor que no tiene ninguna condición de decir, si tiene este defecto no lo elijo, porque nosotros todos estábamos defectuosos y seguimos siendo defectuosos. Solamente Cristo es el perfecto y en Cristo es que estamos perfectos delante del Señor, mis hermanos. Este amor que se nos pide deberíamos evidenciarlo. Este amor consiste en que amemos a nuestro Dios por sobre todas las cosas y a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Eso es el resumen. ¿Qué amo? ¿Qué debemos amar? ¿Qué nos dice el Señor a quién debemos amar? No son objetos, es a Él sobre todas las cosas, incluyendo mi esposa, mis hijos, todas las demás cosas. Y segundo, a mi prójimo como a mí mismo. A veces nosotros pudiéramos amar otras cosas que no importa lo que viva el prójimo. Amamos tanto, por ejemplo, pongo un ejemplo, una tentación que pudiera ser aquellos que tienen empleados bajo sus órdenes. Yo no quiero planchar, pero la camisa la tengo aquí, pero yo llego hoy a las 6,
señora, espéreme hasta las 6 que llegue porque necesito que me planche esta camisa. Entonces, incomodo y no importa lo que esa persona tenga que esperar con tal de yo no tener que hacer X cosa. No importa, no amo, porque yo necesito esto. Coloco un ejemplo de ese estilo. A veces nosotros terminamos pasando por encima de los demás por mi deseo egoísta. Primero está lo que yo quiera antes que amar al otro. Y el Señor nos coloca en una simple sentencia: haz a otro lo que te gustaría que te hicieran a ti. Hazle a otro lo que a ti te encantaría que te hicieran a ti. Mis hermanos, hemos visto a grosso modo lo que es este fruto. Ahora quisiera también rápidamente lo que es la evidencia de este fruto. Lo que es la evidencia, ¿cómo se puede ver este fruto? Bueno, mis hermanos, nosotros podemos pensar que estamos evidenciando amor y simplemente tratarse de un fruto falso. Podríamos pensar, yo estoy amando a otros, cuando pudiera simplemente tratarse de algo que no es cierto. Podríamos decir, yo amo a mi hermano X, cuando realmente no es así. A lo mejor estás por conveniencia mostrándole una manifestación de algo que no pudiera ser necesariamente amor. Así que quisiera que viéramos, teniendo en cuenta ahora lo que encontramos en 1 Corintios 13, mis hermanos. Y de aquí de Gálatas, pudieras tenerlo allí con, si tu Biblia tiene de estas, no sé cómo se llama esto, estos separadores, gracias hermana, estos separadores, déjalo ahí en Gálatas 5, que ya volveremos a él, y ven conmigo ahora a 1 Corintios capítulo 13. 1 Corintios 13. Es un texto significativo, no voy a tener la posibilidad de explicarlo a plenitud, de hecho no tenía pensado hacerlo, pero solamente mencionaremos algunas cosas al leer todo el capítulo 13. Bueno, de hecho no vamos a leer todo el capítulo, vamos a leer solamente hasta el versículo 8, la parte inicial. Dice Pablo, hablándole a esta iglesia tenía un problema, y era que no mostraban amor, no se amaban, tenían divisiones entre ellos, pero también la iglesia a los Gálatas, a la que él escribe la otra carta en la que estamos ahorita, tenía un problema de que se sentían esclavos aún de cierta manera a la ley, aún sujetos a esa ley, y él les muestra que hay una ley mayor y es la ley del amor. Y acá del mismo modo les va a hablar a estos corintios acerca de la excelencia, de la preeminencia del amor. Empiezo a leer, mis hermanos. Si yo hablara lenguas humanas y angélicas, pero no tengo amor, he llegado a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si tuviera el don de profecía y entendiera todos los misterios y todo conocimiento, y si tuviera toda la fe como para trasladar montañas, pero no tengo amor, nada soy. Y si diera todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregara mi cuerpo para ser quemado, pero no tengo amor, de nada me aprovecha. Lo primero que hace el autor es mostrar tres comparativas, presentar tres ejemplos para mostrar que el amor es superior a estas tres cosas. Él no habla de cualquier cosa. Si yo hablara lenguas humanas, incluso lenguas angelicales, si yo me pudiera expresar en cualquier lengua, sería algo grandioso. Pero si no tengo amor, eso de nada sirve. De nada sirve. Al mismo tiempo, si yo pudiera profetizar a tal punto que le dijera una montaña, quítate de aquí, y se quitara, pero no amo, de nada me sirve. Si al mismo tiempo nosotros pudiéramos decir, yo amo tanto a las personas que doy esto y doy esto, porque aparentemente cuando alguien ama da, pero incluso pudiera ser sin amor, de nada sirve. Yo tengo un problema particular, mis hermanos, cuando observo esas, y es una cuestión mía, pero es porque lo veo en la escritura y me cuesta, y no es un problema, es algo que me cuesta, cuando veo youtubers o veo estos influencers, instagramers y demás, que muestran las obras que hacen, ¿no? Como esperando like, que les gusten. Yo fuimos a donde tal lugar de X personas y dimos, y yo digo, wow, si supieran que el Señor nos dice que lo que haga tu mano derecha no lo sepa la izquierda, hazlo allí. Pero a veces no lo hacen por amor, lo hacen por amor a los likes. Lo hacen por amor a otra cosa, tal vez no por amor a ese tipo de personas o a las personas que le están dando. Ahora, después de mostrarnos estas comparativas, mis hermanos, de cómo pudiéramos hacer algo inclusive sin amor, de hecho en Apocalipsis se nos va a decir en la primera carta a las iglesias que la gente tenía conocimiento del Señor, que defendía la fe, que le hablaba a otros y les predicaba, les enseñaba y los mantenía en la palabra, y sin embargo no tenían amor. Y el Señor les dice, has olvidado el primer amor.
Has olvidado mi primer amor. Nosotros pudiéramos incluso estar aquí, venir a todos los servicios, estar estudiando, leyendo la Biblia, estar en el día que estamos creciendo en conocimiento y sin embargo no amar. Y cuando alguien que no piensa igual que nosotros, simplemente desecharlo, porque carecemos de amor. Ahora nosotros debemos saber que el amor tiene cosas que lo caracterizan. ¿Qué cosas? Bueno, el versículo 4 nos dice que es paciente, que el amor es bondadoso, que el amor no tiene envidia, que el amor no es jactancioso, que no es arrogante. Ahora, ¿qué no es ese amor? Ese amor no se porta indecorosamente, no busca lo suyo, no se irrita, no toma en cuenta el mal recibido. El amor no se regocija de la injusticia, sino que se alegra con la verdad. ¿Qué más es ese amor? Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Y el versículo 8, la parte inicial, nos dice que el amor nunca deja de ser. Mis hermanos, yo no iba a explicar todos estos adjetivos que se le colocan al amor. Sin embargo, sé que al pasar por alguno de ellos, tú seguramente te topaste con que tú no amas sin envidia tal vez, o que tú no amas con paciencia, o que tú no amas siendo bondadoso, o que tú no amas sin buscar lo tuyo. Probablemente de este amor que hemos visto acá, tú no lo vives perfectamente, estoy completamente seguro. Es más, me atrevo a decir que quizás algunos estarán pensando, yo ninguno de estos le atiné. Yo pensaba que amaba, pero no es así. Ahora, mis hermanos, a donde podemos llegar al ver esta evidencia del amor que tenemos que dar, es que no tenemos a dónde más ir sino a Jesús. Si tú y yo pudiéramos reemplazar cada vez que nos dice amor allí por Jesús, sería algo increíble. Sería algo increíble. Es una vez que lo vi en un ejercicio que hizo un hermano, y fue algo increíble. Jesús es paciente. Jesús no tiene envidia. Jesús es bondadoso. Jesús no es jactancioso. Él no es arrogante. Es Jesús, mis hermanos, quien puede vivir e incluso quien personifica este amor. Nosotros somos llamados a evidenciar este amor que no tiene envidia, pero nosotros luchamos con la envidia. Nosotros somos llamados a amar con un amor que no se irrita, pero cuán irritables somos cuando un hermano, mira, la otra vez llegó tarde. Nos cuesta amar cuando nos irritamos, pero Jesús no lo vemos irritado nunca. A Jesús no lo vemos que nada le sacó la piedra, a nosotros sí. Entonces, ¿a dónde vamos a ir, mis hermanos, para poder vivir esto, sino al Evangelio que nos muestra que la obra que yo no pude vivir, Él sí la vivió? Descansar en la obra perfecta de Cristo, porque se me pide amar a Dios y amar a Dios como a mí mismo, amar a Dios por sobre todas las cosas, y a mi prójimo como a mí mismo. Así que, mis hermanos, ¿dónde podemos encontrar nosotros? ¿Dónde esto es posible? Solamente en Jesús. Mis hermanos, nosotros tenemos esta imposibilidad, pero podemos ir a Cristo y encontrar esta suficiencia. Pablo termina así esta continuidad, o Pablo le da continuidad a este asunto del fruto del Espíritu al terminar, como les dijo ahorita, manténganse ahí en Gálatas. Después de haber hablado acerca de lo que es el fruto del Espíritu, que es amor, gozo, paz, paciencia, él termina diciéndonos, versículos 24 y 25, pues los que son de Cristo Jesús han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Y si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Mis hermanos, lo que nos dice Pablo como conclusión, después de haber mostrado el fruto del Espíritu Santo, es: tú eres de Cristo, al decirnos los que son de Cristo Jesús. Si tú eres de Cristo, deberías entonces vivir con la carne y con sus pasiones crucificadas, y no obstante entonces viviendo en este Espíritu. Nosotros, mis hermanos, somos llamados a esta clase de amor, un amor que muestra lo que somos en Cristo. Quisiera, mis hermanos, si hay algún momento de pregunta o algo, porque hemos llegado básicamente al final de la enseñanza, quisiera preguntarle si alguno tiene una pregunta o hay algo que aportar acerca de esto.
Bueno, si no existe, no creo que sea porque todo quedó bien perfectamente explicado. Sin embargo, mis hermanos, solamente quisiera decir esto final para orar. Aplica a tu vida de esta manera el asunto del fruto del Espíritu, el amor. Examina, primero, examina. ¿Cómo puedes ver el fruto del Espíritu creciendo en tu vida? Examínate. ¿Cómo tú puedes ver este fruto del Espíritu creciendo en tu vida? Como primera virtud del amor. Seguiremos viendo cómo podemos crecer en el fruto del Espíritu en cada una de las virtudes. Aplícalo a tu vida identificando si tienes algunas características naturales que puedas confundir con el fruto del Espíritu, creyendo que tú amas cuando realmente es algo que es espontáneo porque sí en ti. Identifica eso y realmente que puedas vivir el fruto del Espíritu. Por último, mi hermano, te invito a que descubras, que encuentres a Cristo, quien murió en la cruz y ahora está exaltado como más hermoso, y que al mismo tiempo encuentres a tu carne y sus pasiones que antes tú exaltabas, pero que ahora están crucificadas, que las veas como horrendas, y ahora sigas a Cristo con pasión y en amor, andando por el Espíritu. Vamos a orar, mis hermanos. Bendito Dios, te damos muchas gracias, Señor, por tu palabra, Señor, para con nosotros en esta noche, Señor. Dios, nosotros queremos amar, Señor, como tú amas. No de forma egoísta, Señor, que tú amas, Señor, no de forma envidiosa. Queremos amar, Señor, con un amor que no, Señor, observa lo que otro puede dar por él, sino que se entrega, Señor, sacrificialmente por el otro, así como tú nos has mostrado ese amor al entregar a tu Hijo unigénito, Padre. Como ese amor que Jesús nos ha mostrado al dar su vida por nosotros. Como ese amor que el Espíritu Santo nos muestra al seguir obrando en nosotros, a pesar de nuestras obras. Señor, te damos gracias porque tú nos muestras el amor, Señor, pero también te damos gracias porque tú sigues obrando en nosotros para hacernos cada día más como Cristo. Te rogamos, oh Dios, que podamos nosotros no solamente ver que en nuestro carácter cristiano debemos amar, sino que hay una manera, Señor, de la que nosotros podemos amar. Te pedimos, Dios, que nuestro amor sea genuino el uno por el otro y que nuestro amor por ti también nos impulse a serte fieles todo el tiempo. Oh Dios, ayúdanos. Y cuando, Señor, este amor no sea evidente en nosotros, cuando sea más el egoísmo, cuando sea más la lucha con estos deseos, Señor, te pedimos, Dios, que podamos correr a ti ante tu trono de gracia y recordarnos la verdad, Señor, que nos dice que es en Cristo Jesús que tenemos la fuerza para poder desechar, Señor, estas obras de la carne que han sido crucificadas y en cambio andar en el Espíritu, que es como nosotros deberíamos estar andando, Señor. Ayúdanos siempre a tener los ojos puestos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Señor, te damos gracias. También te rogamos porque esta enseñanza, Señor, permanezca en nuestros corazones y poder, Señor, siempre vivirla también. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén.